Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y pueden visitar nuestra página web www.gentesaludable.com.pe. Veamos de qué trata nuestro tema del día. El cigarrillo es el principal causante de enfermedades importantes y letales. El cáncer de pulmón es una de ellas. Sus síntomas pueden ser confundidos con tos de fumador u otros padecimientos, y al generar un diagnóstico tardío, la muerte es inminente. Hoy hablaremos de este tema en Gente Saludable, gente como tú. Así es, el cáncer de pulmón es nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Conversamos con Eduardo García, neumonólogo. Bienvenido a Gente Saludable. Hola Jenny, ¿cómo estás? Todo muy bien, además contento de que estés aquí con nosotros hoy para hablar de este tema que se toca poco en los medios de comunicación, sobre todo en Venezuela, pero que reporta incidencias importantes en el mundo. Quisiera que empezáramos por allí. Cuéntame cómo se posiciona el cáncer de pulmón. Sí, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En nuestro país vendría a ser en hombres la segunda causa de muerte después de próstata, y en mujeres la tercera después de cáncer de mama y de cuello uterino. En unos casos, más o menos para el 2008, aproximadamente 3.000 muertes por cáncer de pulmón a nivel nacional. Es decir, una tasa no despreciable de muerte por una patología que, como tú mencionas, se toca poco, de repente a nivel publicitario o a nivel de medios de comunicación. Sí, de difusión de información, que básicamente eso es lo que llega a los hogares, en los periódicos, las revistas, estos espacios que en realidad las ventanas que tenemos algunos periodistas para hacer llegar información, y que bueno, que la gente esté cada día más documentada de ciertas patologías conocidas, desconocidas y enfermedades también. ¿De dónde viene el cáncer de pulmón? ¿Cómo se desarrolla? El cáncer de pulmón, su principal factor de riesgo es el cigarrillo. El 80% de los cánceres de pulmón podríamos decir que están asociados de alguna manera al tabaco. Hay otros factores, no necesariamente el tabaco, que están asociados al cáncer de pulmón. Son factores genéticos, factores ambientales, contaminantes ambientales. Hay profesiones que exponen a químicos, los pintores, los latoneros. Esas pinturas pueden predisponer a factores que desencadenan algún mecanismo a nivel celular que genera el cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las enfermedades pulmonares más frecuentes? La enfermedad pulmonar más frecuente, diríamos que estaría el asma y el EPOC. O la EPOC. Después, bueno, pudiéramos tener el cáncer de pulmón, pero también una de las enfermedades más frecuentes que uno ve día a día. De repente una sala de hospitalización en el universitario, diariamente pudiéramos tener fácilmente 3, 4 pacientes con cáncer de pulmón hospitalizados. ¿Están vinculadas el asma, la EPOC, digamos, una EPOC no tratada pudiera? El asma no. El asma es una enfermedad aparte, la EPOC sí. Puesto que además la EPOC comparte con el cáncer de pulmón un factor común, que es el cigarrillo. De hecho, los estudios muestran que el 30% aproximadamente de los pacientes con EPOC pudieran generar cáncer de pulmón. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para quienes no saben, eso es lo que significan las siglas de EPOC, que no es nuestro tema de hoy, pero están vinculados de una u otra forma. El cáncer de pulmón, ¿cómo es su desarrollo? ¿Cómo lo encuentran ustedes, los médicos, digamos? Desafortunadamente el cáncer de pulmón es una enfermedad que se diagnostica tardíamente. Silenciosa, pudiera decirse. Cuando da síntomas, por lo general, en la gran mayoría de los pacientes está en estadios avanzados. Y bueno, y se caracteriza por síntomas de tos, síntomas como disnea, que es la sensación de falta de aire, que son síntomas comunes a otras enfermedades respiratorias. Ya después, bueno, vienen síntomas de enfermedades más avanzadas, como digamos lo que se llama el edema en esclavina, que es la persona que se hincha el cuello para arriba, que es por compresión de los vasos sanguíneos en el tórax, que no permite el retorno venoso. Ya síntomas de enfermedad avanzada, que son enfermedades metastásicas, síntomas neurológicos, dolores óseos, que eso lo que refiere es que la paciente ya está en un estadio avanzado por metástasis a hueso o a sistema nervioso central.
¿La automedicación pudiera tener algo que ver con este diagnóstico tardío del cáncer de pulmón? ¿Por qué te lo pregunto, Eduardo? Porque a veces tenemos una tosecita y nos tomamos cualquier cosa. Un jarabe y el jarabe se va extendiendo por meses y voy cambiando de jarabe uno tras otro. Y así un montón de ejemplos podríamos poner relacionados con la automedicación, con la tos o todo lo que tiene que ver con afecciones en el sistema respiratorio en este caso. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, eso viene dado a lo mismo, pues las personas consultan tarde porque se automedican, no le dan importancia a los síntomas y bueno, porque además son síntomas comunes a muchas enfermedades. Lo puedes pasar por un cuadro alérgico, un cuadro, lo que dice la gente a veces viene con 2 meses de tos y dice que tiene una gripe de 2 meses, que no hay gripe que dure 2 meses. Entonces eso hace que la persona no vaya consultando y además no hay esa cultura de personas de riesgo, o lo que uno conoce como pacientes de riesgo, fumadores, mayores de 40 años, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que deberían hacerse un chequeo para tratar de hacer diagnósticos más precoces de la enfermedad. Entonces eso hace que el paciente, lo que tú dices, se automedique y bueno, de repente llega pasa mucho tiempo antes de consultar. No, además con la excusa de que no, esto es tos de fumador, entonces ya eso como que se lo adjuntan a tu día a día normal. No, esto es una tos de fumador y no me la trato en lo absoluto y así la voy llevando. Conversamos hoy con el neumonólogo Eduardo García a propósito de nuestro tema que es el cáncer de pulmón. Ya volvemos con más en Gente Saludable. Estamos de vuelta hoy en Gente Saludable, gente como tú. Nuestro tema es el cáncer de pulmón y conversamos con el neumonólogo Eduardo García. Eduardo, cuéntame cuál es la forma de diagnosticar el cáncer de pulmón. La forma más sencilla es una radiografía de tórax, una radiografía simple de tórax que nos permitiría ver una lesión pulmonar, dependiendo del tamaño. Hay lesiones más pequeñas que una radiografía no nos permitiría ver. Luego tendríamos otras formas de otros estudios diagnósticos, que sería una tomografía de tórax. Ya hay estudios que uno realiza cuando el paciente ya, previo a una evaluación, se le evidencia una lesión y son estudios ya diagnósticos para confirmar la sospecha diagnóstica que uno tiene, que estarían estudios más invasivos, una fibrobroncoscopia, que consiste en meter una cánula con una cámara a nivel de la vía aérea para, si uno ve las lesiones, tomar biopsia o punciones en la pared, y ya estudios más invasivos que ya serían estudios quirúrgicos, en quirófano, abrir para tomar una muestra de la lesión. ¿Cómo se trata el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón va a depender del tratamiento del estadio en el que lo encontremos. Si lo encontramos en estadios precoces, es decir, enfermedades limitadas, son lesiones tumorales pequeñas que no están diseminadas, que no tienen invasión a lo que se conoce como el mediastino, que es el espacio entre los dos pulmones, sino que se localiza solamente un solo segmento del pulmón, puede ser tratado quirúrgicamente y la sobrevida de estos pacientes es buena a 5 años. Ya en estadios más avanzados, cuando la enfermedad ya ha ido invadiendo el mediastino. En etapa inicial, solo 5 años de expectativa, digamos. A 5 años, por lo general, los estudios de sobrevida de enfermedades de este tipo de cáncer se hacen estudios a 1 año, a 5 años, cuando uno habla de sobrevida, pero se puede ver muchísimo más en pacientes que son capturados en estadios precoces y que se les puede ofrecer una cirugía curativa, resecar completamente el tumor, y bueno, dependiendo del caso puede ofrecerse quimioterapia y radioterapia adyuvante en esos casos. Y que además puedan cambiar su estilo de vida, ¿no? Si es un paciente fumador, debe dar De hecho, los estudios muestran que los pacientes que no dejan de fumar, cuando se les diagnostica el cáncer de pulmón, la evolución es peor de la enfermedad. Posterior al cáncer. Posterior al cáncer. Y bueno, si son estadios más avanzados, lo que se conoce como estadios 3, 4, que ya son enfermedades que han invadido parte del tórax, costillas, mediastino, o que tienen enfermedad a distancia, son enfermedades en las que ya desafortunadamente no se puede ofrecer un tratamiento curativo, sino que se van a ofrecer tratamientos paliativos, quimioterapia, radioterapia, o en algunos casos tratamientos simplemente de mejorar la calidad de vida del paciente.
la expectativa de vida de un paciente con cáncer de pulmón? En estos momentos, como los diagnósticos los hacemos de forma tardía, porque los pacientes llegan ya en estadios avanzados de la enfermedad, nos llegan en estadios 4, que metástasis cerebral, ósea, hígado, que son los sitios que dan primordialmente metástasis del cáncer de pulmón. La expectativa de vida a un año es de, digamos, un 5%, es muy mal. O sea que ya parte de la detección ya está en metástasis. En esos casos sí. La mayoría de los pacientes que nos están llegando a nosotros a la consulta son enfermedades avanzadas. De esta consulta estamos hablando de cesación tabáquica en el hospital universitario. De cesación tabáquica y de cáncer de pulmón. Y de cáncer de pulmón. Hay una consulta ahorita de cáncer de pulmón y que estamos tratando también de, en esos pacientes que son pacientes de riesgo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes fumadores de más de 35, 40 años, tratar de hacerle los estudios imagenológicos de descarte, que consiste en una tomografía de baja dosis, para tratar de hacer diagnósticos precoces de la enfermedad y poder ofrecer un tratamiento curativo en esos pacientes. Que de hecho los estudios demuestran que en esas consultas de despistaje de cáncer de pulmón se logra hacer una reducción hasta de un 20% en la mortalidad de los casos por cáncer de pulmón. ¿El trasplante es una posibilidad? No, el trasplante de pulmón en el cáncer de pulmón no es un tratamiento planteable. El tratamiento quirúrgico en el cáncer de pulmón es resecar la lesión. Ahorita se hace con resección de parte del pulmón. Pero los pulmones están divididos, el derecho está dividido en 3 partes, el izquierdo en 2. Y si la lesión está localizada, supongamos, al lóbulo superior del pulmón derecho, la cirugía va dirigida a retirar ese lóbulo. ¿Una persona, un paciente se puede quedar con un pulmón? Hasta con un pulmón se puede quedar. ¿Con uno? Anteriormente la cirugía era una cirugía de retirar todo el pulmón. Poco a poco la medicina ha avanzado y se han visto que los pacientes que se les retiran nada más el segmento o el lóbulo tienen también una buena sobrevida, pero un paciente con un solo pulmón pudiera vivir tranquilo. Con calidad de vida, digamos, y cambiando sus hábitos, evidentemente. Si están vinculados al cigarrillo, a efectos contaminantes fuertes, etcétera, cambiar radicalmente sus hábitos de vida en el día a día para que pues la expectativa de vida después del cáncer de pulmón sea aún más larga. Entiendo que es así. Conversamos hoy con Eduardo García, neumonólogo, a propósito de nuestro tema que es el cáncer de pulmón. Ya volvemos con más de Gente Saludable. Estamos ya de vuelta en Gente Saludable, gente como tú, ya en los últimos minutos de nuestro programa, hoy conversando sobre el cáncer de pulmón con el neumonólogo Eduardo García. Eduardo, en esa fase inicial en la que puede detectarse el cáncer de pulmón, y esperamos que eso avance cada día más y que puedan llegar los pacientes en esta etapa inicial, ¿cuál es el paso siguiente a esa consulta? Cuando ya detectas que está en fase inicial el cáncer, ¿se procede directamente a una intervención quirúrgica? ¿Hay tratamientos anteriores a eso? ¿Cómo de repente un paciente en casa nos está escuchando en este momento y dice, epa, yo estoy en esto, voy a morir? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando el cáncer se nombra, ¿no? Lo primero es conocer que pacientes que están expuestos a factores predisponentes, llámese tabaco, ambientales, pacientes que tienen familiares que hayan fallecido, que hayan tenido cáncer de algún tipo, cáncer de pulmón, son pacientes que deberían ser incluidos en una consulta de neumonología y tratar de hacer despistaje precoz. Ahorita el despistaje se hace con una tomografía de baja dosis, como lo mencionamos anteriormente, y en ese paciente en el que uno le hace ya evidencia una lesión, que no la podemos llamar cáncer todavía, porque una lesión puede tener muchos orígenes. De hecho, la mayoría de esos nódulos que uno encuentra de forma fortuita en una radiografía que se hizo una persona por una evaluación preoperatoria, tienden a ser lesiones benignas. O sea, hay que decirle también a la gente que no toda lesión que se ve un nódulo, que uno ve en el pulmón, va a ser cáncer. Eso la gran mayoría de las veces es una lesión benigna por enfermedades infecciosas, granulomas,
Hay una lista muy extensa que no tendría mucho sentido nombrarlas ahorita. ¿Que pueden ser tratadas? Que pueden ser tratadas de alguna otra manera, antibióticos, se observan y se dejan que progresen, y la gran mayoría, como mencionamos, son benignas. Ahora, en esos pacientes de mayor riesgo, sí, en los cuales uno tiene que buscar la manera de hacer una biopsia, el tratamiento va a depender del resultado que arroje esa biopsia. Como mencionamos anteriormente, puede ser una broncoscopia, puede ser una punción y en algunos casos es una biopsia a cielo abierto, ¿no? Que ya es en quirófano. Y dependiendo del resultado que arroje esa biopsia es que se va a decidir el tratamiento. La lobectomía, la resección, la quimioterapia, la radioterapia, dependiendo y además va a depender también del tipo histológico de la lesión. Me llama la atención algo, Eduardo, y quería comentarlo acá en el programa hablando de este tema, y es que algunos fumadores, su principal preocupación es el tema de los pulmones. Y a veces, no sé por qué razón, que quizás me la explicas tú, te haces tu placa de los pulmones y te salen perfectos. Y ya, entonces no, mis pulmones están chéveres y yo puedo seguir fumando porque aquí no va a pasar nada, ¿no? Sí, ahí, bueno, los daños que ocasiona ese cigarrillo no son inmediatos, ¿no? Son daños que se van viendo progresivamente. Más que una radiografía de tórax, yo diría que toda esa persona fumadora debería hacerse una espirometría, que es el estudio para medir la función pulmonar, que nos da a veces más información que una simple radiografía de tórax. No toda persona que fuma va a desarrollar una enfermedad pulmonar. Pero el pulmón no es el único órgano blanco del cigarrillo. El corazón, estómago, vías urinarias asociadas a cáncer de vejiga, de cáncer renal, arteriosclerosis, enfermedad cerebrovascular. Es decir, el hecho de que una persona fume y no vea una radiografía alterada o que se haya hecho una radiografía y le hayan dicho que está normal, no quiere decir que no tenga ningún daño ahí. ¿Cómo es la evolución del cáncer de pulmón? ¿En qué sentido te lo pregunto? ¿Pudiera hacerme yo una radiografía de tórax hoy y en 6 meses aparecerme la lesión? Como pasa quizás en otros cánceres. No, por lo general no es una progresión tan rápida. De hecho, en esos pacientes de alto riesgo uno les hace un estudio anual. Si uno hace un estudio hoy y no ve ninguna lesión, uno pudiera esperar hasta un año para repetir la radiografía. El cáncer de pulmón no tiene un crecimiento tan rápido. De hecho, uno cuando ve una lesión que crece tan rápidamente, no piensa de primero en cáncer de pulmón. Eduardo, ¿algunas recomendaciones que podamos ofrecerles a nuestros televidentes el día de hoy, sobre todo basados en los factores de riesgo? Una tos que pueda ser sospechosa, algo en tu día a día que pueda darte un indicativo que algo está pasando. Hablemos ya para finalizar de esto. Sí, las recomendaciones es que todas esas personas que tienen una exposición, algún factor de riesgo, cigarrillo, ocupacional, y que tienen algún síntoma, lo primero que tienen que hacer es consultar a algún médico, internista, neumonólogo, para ser evaluado, porque la tos es un síntoma muy frecuente en muchas enfermedades respiratorias y habría que encontrar la causa, y una de esas causas habría que descartar el cáncer de pulmón, sin tratar de alarmar a toda la población del cáncer de pulmón, pero todas esas personas de riesgo deberían ser evaluadas. Lo otro, el abandono del cigarrillo, importante, como medida general para recomendación para todas las enfermedades respiratorias. ¿Tus contactos, Eduardo? Pueden contactar por el celular, ¿sí? El 0424-105-5255 o al correo electrónico eduardogarcia77@hotmail.com. Agradecemos a Eduardo García, neumonólogo, por habernos acompañado hoy acá en Gente Saludable sobre nuestro tema, que es el cáncer de pulmón. Importante que usted en su casa esté súper informado de todas estas enfermedades y patologías que pudieran presentarse y que además pudiéramos confundir, que pudiéramos automedicarnos relacionados con una tos, con algo que pudiéramos estar sintiendo y que no le damos mucha importancia porque creemos que nos las sabemos todas. Pero es importante que usted maneje estas herramientas, esté en casa informado, y cualquier detallito por allí que sienta que está afectando, en este caso sobre nuestro tema, sus vías respiratorias, su sistema respiratorio, acuda al médico, acuda al especialista para que puedan hacerse el diagnóstico preciso. Gracias a ustedes por su atención. Síganos en nuestras redes sociales, @agentesaludable en Twitter e Instagram. Agradecemos al Hotel del Centro Comercial Ciudad Tamanaco por habernos prestado estos espacios para grabar este programa. Hasta la próxima.